Buenos días, Puerto Rico. Bienvenido a su podcast Desayunando en Familia, el podcast oficial del Departamento de la Familia. Soy Esaí Rivera Gotay y en este 11º episodio le estaremos presentando la Administración para el Sustento de Menores, ASUME. En el día de hoy nos acompaña la licenciada María del Mar Mateu Meléndez, administradora de la ASUME. Buenos días, licenciada. Buenos días, Esaí. ¿Cómo estás? Muy bien contenta de estar desayunando aquí contigo y en familia, así que bien contenta. Qué bueno tenerla aquí. Gracias, Esaí. Administradora, y pues la pregunta que le hago a todo el mundo que se sienta en esa silla, explíqueme, ¿qué es la ASUME? La ASUME es la agencia 4D en Puerto Rico al amparo de la Ley de Seguridad Social. Muchas veces cuando uno dice esto la gente no entiende. Pues es la agencia que se encarga de establecer y hacer cumplir las obligaciones alimentarias. Muchas veces la gente desconoce la historia de lo que ha sido la ASUME. La ASUME empezó como un programa en el año 1975 y no es hasta el 1995 que ya se crea como tal, ¿verdad?, la Administración para el Sustento de Menores. Así que nosotros somos los encargados de establecer pensiones alimentarias. El proceso de establecer conlleva también la localización del padre o madre alimentante. Revisamos, modificamos y hacemos cumplir estas obligaciones alimentarias. Administradora, ¿y la ASUME qué hace, verdad? ¿Qué funciones realiza además de la localización? Pues mira, es bien importante explicar que la localización empieza como el inicio del proceso en muchas ocasiones cuando se desconoce dónde está este padre o madre alimentante. Así que de ahí partimos, una vez localizados, se inicia entonces el proceso en casos de establecimiento, revisión o modificación de pensión alimentaria. También nosotros tenemos la facultad de establecer filiaciones porque la obligación de alimentos nace, ¿verdad?, de lo que es la patria potestad y la filiación de ese menor. Así que también nosotros, dentro del proceso de lo que es un establecimiento de pensión alimentaria, podemos localizar para filiar a un menor. Y cuando se localiza, ¿verdad?, ¿qué prosigue? Ya una vez localizado, inicia el proceso de notificación, dependiendo en el caso de filiación, si el menor ya está afiliado, entonces inicia un proceso de establecimiento de pensión alimentaria conforme al reglamento administrativo expedito. Y hay unas tablas, ¿verdad?, que siempre se hablan de las tablas de las famosas guías y tablas. Sí, definitivamente, las guías es un tema. Mira, las guías mandatorias se supone que se revisen cada 4 años. Estas guías son obligatorias y es una manera de uniformar lo que son las órdenes de pensión alimentaria. Las pasadas guías se aprobaron el año pasado, fueron efectivas a marzo del año 2024 y es bien importante explicar que estas guías responden a la realidad social, por eso es la importancia de revisar estas guías cada 4 años. Esto está compuesto por un comité que no solo lo compone personal de la ASUME, también lo compone personal del Tribunal de Primera Instancia, del Departamento de Justicia, padres custodios, padres no custodios, examinadores de pensiones alimentarias, un sociólogo, un trabajador social. Así que es un componente que lleva a cabo un análisis. Claro, y responde a la realidad social, como te indiqué anteriormente, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Claro, y al costo de lo que es el costo de la crianza de un menor. Claro. Yo hago énfasis siempre que es bien importante entender, en el caso de Puerto Rico estuvimos casi 10 años por la situación del huracán María, la pandemia, los terremotos, y estuvimos casi 10 años sin revisar esas guías mandatorias. Así que te podrás imaginar cómo la realidad social de estos padres, madres y el costo de este menor cambió. Así que siempre es importante, la ley lo dispone, que cada 4 años entonces se establezcan unas nuevas guías mandatorias para establecer, modificar o revisar pensiones alimentarias. Y tenemos en la ASUME también el programa Prospera, que no lo hemos mencionado, pero sí, yo creo que es bien importante. Sí, Prospera es un programa sumamente importante, está adscrito a la Administración para el Sustento de Menores. El programa Prospera es un programa que es dirigido a adultos mayores de 60 años que necesitan ayuda, asistencia o alimentos de sus descendientes. En este caso, el proceso que lleva es un poco diferente al proceso de establecer una pensión alimentaria para menores. Nosotros de primera establecemos una mediación, se localizan estos descendientes, se trata de llegar a un proceso de mediación. De no llevarse a cabo esta mediación, entonces tenemos un procurador que acude al tribunal para solicitar una orden de alimentos en favor de este adulto mayor. Sí, y es bien importante, ¿verdad?, la política pública de nuestra gobernadora, que el tema del adulto mayor es bien importante y, ¿verdad?, este tema, que la gente sepa que existe este programa. Sí, definitivamente. Y que está ahí, ¿verdad?, Sí, eso va dirigido a la política pública. Estamos dándole énfasis, mucha importancia a
potenciar y a reforzar en lo que es el programa Prospera. Sabemos la gran población de adultos mayores que sigue en incremento. Así que definitivamente va a ser un programa que van a estar escuchando estos próximos años. Licenciada, ¿y esto que hablamos de la mediación, esto aplica también para menores o...? Bueno, en caso de las pensiones alimentarias siempre se pueden establecer los acuerdos entre las partes y se puede estipular pensiones alimentarias. Ahora está. Siempre es bien importante que haya una razonabilidad. No es que meramente yo llego a estipulación, es una estipulación con la parte, así que el examinador, el especialista, el adjudicador en ese momento tiene que evaluar si en efecto es razonable para el sustento de lo que ese menor necesita. Okay. Pero siempre, ¿verdad? Hay un proceso de mediación antes de llegar a la... No como tal, no lo establece la ley. No lo establece la ley. Para efectos de menores puedes tener una estipulación. De hecho, cuando los casos, yo fui... En primer lugar, en esta agencia, mi puesto fue de procuradora auxiliar y luego fui juez administrativa. Y en muchos casos, a las salas administrativas los casos llegan en revisión. Solamente tenemos 4 circunstancias dispuestas en las que llega en primera instancia. Pero muchas veces cuando estos casos llegan en revisión, las partes tal vez tengan una duda, pues no conocen el proceso que se llevó a cabo, tienen, ¿verdad?, alguna interrogante y en ocasiones siempre se les da la oportunidad de ellos tener un diálogo. Yo soy fiel creyente que cuando las partes tienen ese diálogo, se escucha, se entiende la necesidad real y entendemos que desde la importancia de que este menor reciba su obligación alimentaria, ¿verdad?, todo el mundo se va más contento, vamos a ponerlo así. Claro, que ambas partes estén... Exactamente, pero no, la mediación no viene siendo como en el caso de lo que es la Prospera, que primero se inicia con un proceso de mediación. Siempre está, ¿verdad?, el que se pueda hacer una estipulación, siempre que sea razonable dentro de los criterios, igual ante el especialista de pensiones alimentarias y también nosotros acá, nosotros todavía no me quito el sombrero de juez, pero en las salas administrativas. Licenciada, y cuando se establece, ¿verdad?, esta pensión, ¿qué procede? ¿Cuándo se puede revisar? ¿Eso es permanente? Súper importante, súper importante. Mira, el derecho de alimentos no es cosa juzgada, así que las pensiones alimentarias se revisan cada 3 años. A solicitud de parte o a motu propio de la agencia pudiese iniciar un proceso de revisión. No obstante, existe lo que es la modificación de pensión alimentaria. La modificación de pensión alimentaria procede siempre que haya un cambio sustancial en las circunstancias de alguna de las partes. Me explico. Algún cambio o alguna circunstancia que no estaba presente en el momento en que se estableció o se revisó esa pensión alimentaria. Y ahí no hay término, o sea, pudiese ser dentro de los esos 3 años que tienes para la revisión, en cualquier momento que haya surgido. Se puede solicitar. Puede ser, ¿verdad?, una pérdida de empleo de alguna de las partes, una situación médica del menor o de las partes, así. Es un cambio que esa circunstancia no estaba presente cuando se revisó o se estableció esa pensión alimentaria. Ahí las partes tienen el derecho a solicitar una modificación de pensión alimentaria dentro del periodo, ¿verdad?, de estos 3 años. ¿La parte iría a una oficina, ¿verdad?, de Asume o lo puede hacer digital? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra página www.asume.pr.gov y también todas nuestras oficinas regionales y locales. Claro, que ahí podrían solicitar. El proceso de solicitud de revisión. Súper. Bien importante, ahí las partes tienen que entender que los casos son de las partes, así que valga la redundancia, hay que mover sus casos, hay que solicitarlo, el derecho es rogado. El derecho es rogado. Así que es bien importante que definitivamente cambia. Hay ocasiones en que no, es que yo perdí el empleo en tal fecha, sí, pero no se solicitó una modificación de pensión alimentaria, eso es otro asunto. Que ambas partes estén involucradas en el proceso. Al día de hoy, el Estado de Derecho vigente establece que las revisiones de pensiones alimentarias son efectivas en el momento en que se solicitan. Las modificaciones son en el momento en que se determina. Así que por eso es la importancia de rápido que advengan una circunstancia, hacer esta solicitud para entonces poder llevar el proceso y que no se afecte ni las partes ni el menor. Eso, ¿verdad? Eso es bien importante que la gente lo sepa. ¿Y cómo es el recaudo, el repago? ¿Cómo pues funciona mira, eso? la ASUME, como digo, además de establecer, revisar, modificar, localizar, filiar, nosotros también recaudamos y distribuimos lo que es la pensión alimentaria, la obligación alimentaria. Métodos de recaudo, nosotros, el participante, el padre no custodio, padre o madre no custodio, tengo que decir eso ahí porque en muchas ocasiones tenemos madres no custodias, pueden realizar sus pagos a través con cupones de pago en el Banco Popular, también pueden acudir a nuestra página de internet y realizar los pagos a través del portal. Además de ello, por cheque o giro a nuestra dirección. Es importante
¿verdad? Estos son los métodos de recaudo, y la distribución es diferente. Nosotros tenemos entonces el depósito directo, también tenemos lo que es la tarjeta única y el que se le envía o remita un cheque a ese participante. ¿Y qué periodo pasa, verdad, de que se le haga el recaudo a una persona y el repago? Pues mira, en el banco la realidad es que no tardaría más de 48 horas. Ok. Cuando es la tarjeta única es inmediato. Ok. Una vez la persona realiza el depósito, Se le está refleja. automáticamente la cantidad disponible en su tarjeta Qué única. bueno, sí, que esa persona pues tiene ahí Exactamente. su dinerito, como uno dice, rapidito. Exactamente, y eso es lo que queremos. Claro que, Eso, ¿verdad? Porque es para la alimentación de ese menor y que Exactamente. llegue rápido. O el adulto mayor, ¿verdad? Porque ahora estamos con el programa. En el caso doctora. de los, qué bueno que lo mencionas, porque en el caso de los adultos mayores nosotros no trabajamos el recaudo y la distribución. Ok, Sí se ¿cómo? establece tal vez el método de pago, pero no lo recaudamos ni lo Eso es distribuimos. importante saberlo, que es solamente para menores. En en el el sustento de menores. Administrador, y me contaba, ¿verdad?, de las guías que se revisaron en el 2024 y no se revisaban hace 10 años ¿verdad? Así Por es. los desastres naturales que tuvimos y eso. ¿Algún cambio fundamental que la gente tenga que saber que trajo esta nueva revisión? Pues mira, Saí, yo te diría dos principalmente. Tuvimos en primera instancia la reserva mínima. Antes era automática de $615, era la cantidad que se reservaba para ese padre o madre no custodio. Ahora, aunque no puede ser menos de 615, va a depender de un cálculo específico que nos proveen nuestras guías a base del salario, ¿verdad? Del ingreso de ese padre o madre no custodio. Ya no es 615, no es que todo lo que es conforme al cálculo. Eso creo que fue uno de los grandes cambios que tuvo las nuevas guías del 2024. Asimismo, como el considerar todos los dependientes de ese padre o madre no custodio. Claro. En las guías anteriores, que son las del año 2014, en estas guías se contemplaba lo que era el proceso de nivelación. Esto ocurría porque no se tomaba en consideración los dependientes de ese padre o madre no custodio, y entonces tenía que haber una solicitud de nivelación donde en el caso de obligaciones alimentarias se nivelaban todas esas pensiones alimentarias. Era un proceso como independiente. Ahora de inicio, ¿verdad? Se contempla todos los dependientes de ese padre o madre no custodio. Sí, que es un proceso un poquito más justo. Sí, yo te diría que definitivamente son los dos cambios más marcados de las guías de 2014 a 2024. Y mucha gente tiene la interrogante, me pasaba a mí cuando estábamos en las salas administrativas en el tribunal, de que no se me consideró que tengo este hijo, tengo esta obligación alimentaria, y la realidad es que sí había un proceso, había un derecho que ellos pudiesen solicitar un proceso de nivelación, claro, tenía que iniciarse conforme a la reglamentación. Pero ahora, pues, yo creo que es para la desde el principio. El ver que ese padre o madre no custodia entienda que ya se están considerando sus dependientes, pues definitivamente te cambia un poquito el entendimiento de ese participante y definitivamente en el cálculo de lo que es la obligación alimentaria. Eso es un cambio bueno y positivo. Así es. Licenciada, ¿y todos los casos van al tribunal ¿verdad? ¿O cómo funciona? Pues mira, es ahí bien importante aclarar esto. La SUME y lo que es el Tribunal de Primera Instancia tenemos jurisdicción concurrente en asuntos de alimentos. Esto significa que la ciudadanía, los participantes, pueden escoger cualquiera de los dos foros en donde presentar su solicitud. Ahora bien, es importante entender que yo no puedo ir al tribunal, ¿verdad? Hoy a solicitar un establecimiento de pensión, una revisión, una modificación de pensión, y mañana acudir a la SUME. Claro. Porque el foro donde se presente primero es entonces el que adquiere jurisdicción sobre esa controversia en particular. Una vez finalizada, entonces tienes la disponibilidad de los dos foros otra vez para cuestiones. Claro está, tienen que seguir una reglamentación. En el caso de la agencia, tiene que haber una solicitud de servicios, y aprovecho para mencionar esto que es bien importante. Muchos participantes acuden al Tribunal de Primera Instancia, se establece una pensión alimentaria y el juez indica páguese a través de la SUME. Pues, ¿qué pasa aquí? La SUME necesita, por nuestra reglamentación, que la persona vaya a nuestras oficinas o remita una solicitud de servicio para entonces ofrecerle, ¿verdad?, los servicios y los mecanismos que tiene la agencia. Pero es bien importante que si el tribunal establece, yo acudo a la SUME, lleno una solicitud de servicio, se registra la orden de pensión alimentaria conforme al proceso y entonces podemos proceder. Entiendo. Si esa persona, ese participante desea solicitar una revisión en la agencia, también lo pudiese hacer. O sea, la jurisdicción tanto del tribunal como de la SUME es concurrente. Lo importante es no se puede presentar una misma controversia, un mismo asunto en los dos foros, porque el foro donde se presente primero es quien adquiere la jurisdicción sobre ese asunto. Y si al principio el tribunal, ¿verdad?, fue el primer foro y ya se resolvió y pasaron 3 años y quiero solicitar una revisión, ¿yo puedo ir a la SUME o tengo que ir al tribunal? No, puede solicitarle la revisión una vez
claro está, tienes que tener caso en la Claro, agencia. tiene que tener el caso ya. Tienes que haber llenado la solicitud de Ujú. servicios, pudiese solicitar la revisión de pensión Súper. alimentaria en la SUME. Cuénteme, y tenemos las salas administrativas. Sí, así es. ¿Verdad? Fui jueza administrativa los pasados 4 años y fue una experiencia, como te indica al principio, yo fui procuradora auxiliar anteriormente en la agencia, y como jueza administrativa, pues definitivamente pues, es otra la dinámica y otra la experiencia. Nosotros tenemos en la agencia 13 plazas de jueces administrativos. Okay. Nuestros jueces administrativos son nombrados por el gobernador y se envían a la confirmación del Senado, así que pasan por el proceso de nominación y confirmación del Senado por un término de 8 años, el término de nuestros jueces administrativos, y las determinaciones de estas salas, de estos jueces administrativos, son revisables ante el Tribunal de Apelaciones. Así que te lo quiero explicar en arroz y habichuela para que la gente nos entienda. El proceso se lleva un proceso de establecimiento de pensión alimentaria ante la agencia. Las partes tienen 20 o 30 días, dependiendo los términos, si residen en o fuera de Puerto Rico, para solicitar una revisión de esa determinación. Esa revisión de la determinación es entonces cuando se acude a la sala administrativa de la agencia. Una vez la sala administrativa emite su determinación, se celebra una vista administrativa, entiéndase, se siguen los procesos. La parte entonces tiene una solicitud, tiene el derecho de solicitar una reconsideración para entonces poder acudir al tribunal de apelaciones. No va al tribunal de primera instancia, claro. ¿Verdad? Nuestras determinaciones son revisables ante el tribunal de apelaciones. Y es bien importante el trabajo de estos jueces administrativos, porque definitivamente hemos tenido una situación de que ahora mismo tenemos 7 vacantes de jueces administrativos y estamos en el reclutamiento y las solicitudes correspondientes a la oficina de nombramientos para que se nombren estos jueces administrativos, que definitivamente son una pieza clave en lo que es la función de la administración para el sustento de menores. Claro, y para, ¿verdad?, que nuestros menores pues puedan Y tengo que decirlo, no porque fui juez administrativa, la verdad que la calidad, el compromiso de estos jueces administrativos es increíble. Son unos expertos en el derecho de alimentos, así que yo creo que eso surge de mucho personal de la agencia. Creemos en el derecho de alimentos, creemos en el sustento, y estamos completamente comprometidos con lo que es el sustento de los menores. Qué bueno. Licenciada, ¿y algo más, verdad, que nos quieras añadir, que le quieras decir al público que nos ve? Pues sí, seguro. Primero, estamos en el mes del sustento de menores, así que este mes nos van a ver bien activos. Queremos llevar el mensaje de la importancia de cumplir con su obligación alimentaria a esos padres y madres alimentantes, así que vamos a concientizar a nuestros participantes, vamos a educar. Y yo creo que este espacio es ahí, es eso, es educar, es informar, y yo creo que una de las... Para una de nuestras prioridades en la SUME es poder educar e informar de estos procesos, y creo que este espacio es excelente para eso. Otro asunto, además de lo del mes del sustento de menores, es que recordemos, y esto fue una solicitud que la gobernadora nos hizo, no solo mejorar nuestros servicios, hay que humanizar estos servicios. Claro. En la SUME nosotros trabajamos con familias que muchas veces nos han conformado, familias fraccionadas. Las relaciones de pareja son complicadas, hay mucha emoción envuelta, así que el servicio que ofrece la agencia y los empleados y sus empleados, que definitivamente me quito el sombrero ante el trabajo diario que hacen día a día, pues es un poquito más complicado que tal vez el que hacen otras agencias, sin restar méritos, ¿verdad? Pero uno no va tal vez a una agencia a solicitar una certificación de multa. Acá uno brega con relaciones, con situaciones familiares, y sobre que hay todo, que tener esa empatía. Claro, con el sustento de ese menor. Así que esta administración tiene una visión de humanizar, de dar un servicio, de tener una empatía particular con nuestros participantes, reconociendo la importancia de lo que hacerles el proceso más fácil, porque al final todo se trata de una visión de un bienestar de un menor. Aquí no se trata de que papá y mamá pues tuvieron una discrepancia o papá y mamá no están juntos, se trata del bienestar de este menor y el sustento y el derecho que le corresponde a este menor. Así que esa es la visión de esta agencia y estamos completamente comprometidos. Es ahí, quiero aprovechar esta oportunidad antes de irnos para agradecerle a todos los empleados de la Administración para el Sustento de Menores. Ellos son los que hacen que día a día nuestros servicios sean posibles. Creo que desde que yo asumí este nuevo rol en el mes de enero, he visto una disposición y unas ganas de hacer el trabajo. Claro está, hay que darle las herramientas. Claro. Para mí los empleados son muy importantes, así que hemos empezado a darles unas herramientas particulares a nuestros empleados para que el servicio mejore. Así que mi agradecimiento al compromiso, a la disposición y a las ganas que tienen de trabajar y de dar estos servicios, siempre teniendo presente lo que es la importancia y el fin de todo, el sustento de los menores.
el menor bienestar de ese menor. Exactamente. Administradora, pues muchas gracias. Gracias por decir que sí, estar en este espacio con nosotros. Gracias a ti, Esaí. Exhorto a todos nuestros participantes y a todos quienes nos están viendo y tomándose el café con nosotros que visiten nuestras redes sociales, Asume Informa, y de igual forma nuestra página web, asume.pr.gov. También nos pueden llamar al 787-767-1500. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Gracias, Isaí. Espero que esta sea la primera conversación. Claro, hay muchos temas que yo quisiera poder llevar allá, ¿verdad? Dar ese mensaje de informar de los procesos de cumplimiento, de los mecanismos que tenemos. Así que a la disposición, te agradezco la oportunidad. Gracias. Pues que ese público espere la segunda parte de esta agencia que, ¿verdad? Hoy nos fuimos un poco más genérico para dar a conocer el servicio, pero aquí hay muchos tecnicismos y muchos temas y tela para cortar, ¿verdad? Así es, ahí a la completa disposición, porque eso es lo que queremos, informar, educar y mejorar nuestro servicio. Bueno, pues nuevamente decirle, ¿verdad?, a nuestro público que nos siga en las redes sociales del Departamento de la Familia. Que les habló fue Esaí Rivera Gotay. Nos veremos la semana que viene en su podcast favorito, Desayunando en Familia.